Cuando mi propia hija me llamó viejo, inútil, exagerado, frente al doctor, mientras yo describía mis dolores abdominales, nunca imaginé que estaba ejecutando un plan calculado para dejarme morir. Lo que descubrí después sobre sus verdaderas intenciones me heló la sangre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Andrés Vilamoreno, tengo 67 años y durante toda mi vida creí que había construido algo sólido, una familia unida, una empresa respetable, un patrimonio honesto ganado con décadas de trabajo. Mi esposa falleció en 2021 después de 42 años de matrimonio, y desde entonces mi hija Nuria se convirtió en mi único vínculo familiar cercano. O eso creía yo. Todo comenzó en marzo de 2023. Empecé a sentir un dolor extraño en la parte superior del abdomen, una sensación de presión que aparecía después de comer y que gradualmente se volvía más intensa. Al principio lo ignoré pensando que era algo pasajero, tal vez estrés o mala digestión. Tenía 66 años entonces, y aunque me mantenía activo, sabía que el cuerpo ya no respondía como a los 40. Pero el dolor no desapareció, se intensificó. A finales de abril noté que había perdido el apetito casi por completo. Comidas que antes disfrutaba, ahora me parecían insípidas y sentía una fatiga constante que no podía explicar. Fue entonces cuando decidí comentárselo a Nuria. Mi hija tiene 38 años. Está casada con Óscar Blanco Ruiz desde hace 9 años y siempre pareció preocupada por mi bienestar, especialmente después de que su madre muriera. Cuando le mencioné los síntomas, su reacción fue extrañamente despreocupada. Papá, probablemente es gastritis. A tu edad es normal. No te preocupes tanto, me dijo con una sonrisa que en ese momento interpreté como tranquilizadora. Pero yo conocía mi cuerpo. Algo no estaba bien. Insistí en que necesitaba ver a un médico, y Nuria inmediatamente se ofreció a acompañarme. No quiero que vayas solo, papá. Puedo ayudarte a explicarle mejor tus síntomas al doctor, dijo. Conseguimos una cita con el doctor Javier Soler Prat, de junio de 2023. Ese día marcó el inicio de algo que aún ahora recordándolo, me produce una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Llegamos temprano a la consulta. Nuria insistió en entrar conmigo al consultorio, y aunque me pareció innecesario, pensé que tal vez podría ayudarme a recordar detalles que yo olvidara mencionar. El doctor Soler era un hombre de unos 50 años de aspecto profesional, con su bata blanca impecable y una actitud inicialmente atenta. Comencé a describir mis síntomas con todo el detalle que pude recordar. Le expliqué sobre el dolor abdominal superior que se extendía como una faja hacia mi espalda, la pérdida de peso que había notado en las últimas semanas, la fatiga extrema que sentía incluso después de dormir 8 horas y una extraña sensación de náusea que aparecía sin razón aparente. Estaba a mitad de mi explicación cuando Nuria me interrumpió. «Doctor Soler, discúlpeme», dijo con un tono que pretendía ser de preocupación, pero que ahora reconozco como completamente calculado. Mi padre es así desde que mi madre falleció. Es un viejo inútil, exagerado, que inventa enfermedades para llamar la atención. Antes era mi madre quien lo atendía, y ahora que ella no está, busca constantemente que alguien se preocupe por él. Me quedé paralizado. Las palabras de mi hija resonaron en el consultorio como una bofetada. Miré al doctor Soler y vi cómo su expresión cambiaba instantáneamente. La atención profesional
se transformó en algo parecido a la condescendencia, como si de pronto yo me hubiera convertido en un anciano senil que desperdiciaba su tiempo. «Nuria, eso no es cierto», logré decir sintiendo como mi voz temblaba por la humillación. «Los dolores son reales. He perdido casi 7 kilos en 2 meses, pero el daño estaba hecho». El doctor Soler ya me miraba diferente. El doctor Soler asintió comprensivamente hacia Nuria, como si ella acabara de revelarle un secreto médico importante. Sacó su recetario y comenzó a escribir sin siquiera examinarme físicamente. «Señor Vila, lo que describe suena a gastritis típica de la edad avanzada. El estrés y la soledad pueden manifestarse como molestias digestivas. Es muy común en personas mayores que viven solas», dijo mientras garabateaba en su blog de recetas. Intenté explicarle que no era solo malestar digestivo. Quería hablarle sobre otros síntomas que había notado. Mi orina se había vuelto más oscura, casi del color del té, y mis heces habían adquirido un tono extrañamente claro, casi grisáceo. Había leído en algún lugar que estos cambios podían indicar problemas hepáticos o biliares, pero cada vez que abría la boca para mencionarlo, sentía la mirada de Nuria sobre mí, cargada de una advertencia, silenciosa. «Doctor, también he notado que mi piel tiene un tono». Comencé. «Papá, por favor, no exageres. Tu piel está igual que siempre». Me cortó Nuria nuevamente, esta vez con un toque de irritación en su voz, que el médico interpretó como la frustración de una hija agotada por las quejas constantes de un progenitor hipocondríaco. El doctor Soler me entregó la receta. Omeprazol, 40 mg diario un mes y protector gástrico. Esto debería aliviar sus molestias. Si en 4 semanas no mejora, podemos considerar una endoscopia, aunque sinceramente creo que con la medicación será suficiente, dijo mientras se ponía de pie, indicando claramente que la consulta había terminado. Salimos del consultorio y en el pasillo Nuria me tomó del brazo con aparente afecto. «Papá, tienes que dejar de preocuparte tanto. El doctor tiene razón, es estrés. Desde que mamá murió, te has vuelto obsesivo con tu salud». Quise creerle. Quise pensar que tal vez tenía razón, que era mi soledad la que magnificaba sensaciones normales del envejecimiento, pero algo en mi interior no encajaba. Mi cuerpo me estaba enviando señales que no podía ignorar, por más que mi propia hija las descartara. Durante las siguientes semanas tomé religiosamente el omeprazol. Junio pasó lentamente y julio llegó sin ninguna mejoría. De hecho, los síntomas empeoraron. El agotamiento se volvió tan intenso que había días en los que levantarme de la cama requería un esfuerzo sobrehumano. La zona abdominal donde sentía el malestar se había convertido en un foco constante de dolor sordo, que ocasionalmente se intensificaba hasta hacerme doblar. Llamé a Nuria varias veces durante ese mes para comentarle que no mejoraba. Su respuesta fue siempre la misma. «Dale tiempo a la medicación, papá. El doctor Soler sabe lo que hace». Pero hubo un detalle que en ese momento no procesé completamente, aunque mi mente lo registró. Cada vez que mencionaba la posibilidad de pedir una segunda opinión o de hacer análisis más profundos, Nuria se ponía visiblemente tensa. Me convencía con argumentos que parecían razonables. Los exámenes eran caros e innecesarios. Los médicos privados solo querían sacar dinero. Yo era demasiado aprensivo. Ahora entiendo que había algo más oscuro detrás de esas objeciones. En abril de 2023, un mes antes de que comenzara a sentirme realmente enfermo, había mencionado casualmente durante una comida familiar que había ahorrado una suma considerable durante toda mi vida laboral. Le conté a Nuria que tenía 130.000 euros en depósitos a plazo fijo, además del apartamento donde vivía, valorado en 210.000 euros,
y mi participación mayoritaria en la pequeña empresa de importación que fundé hace 30 años, que según las últimas valoraciones valía aproximadamente 300.000 euros. Vi cómo sus ojos brillaron al escuchar esas cifras. En ese momento lo interpreté como orgullo de hija, como alegría de saber que su padre había trabajado duro y ahora tenía seguridad económica. ¡Qué ingenuo fui! Lo que yo no sabía entonces era que Nuria y su esposo Óscar estaban atravesando graves problemas financieros. Su negocio de decoración había fracasado, acumulando deudas que rondaban los 80.000 euros. Necesitaban dinero urgentemente, y mi patrimonio representaba la solución perfecta a sus problemas. Pero para acceder a ese dinero, yo tenía que estar incapacitado o muerto. A finales de julio, revisando papeles en mi escritorio, encontré un sobre que había llegado a mi nombre, pero que estaba abierto. Era de mi banco, notificándome sobre un intento de solicitud de información detallada de mis cuentas. La solicitud había sido hecha por Nuria, quien había intentado presentarse como mi representante legal. El banco, afortunadamente, había rechazado la petición por falta de documentación oficial. Esa carta del banco encendió una alarma en mi cabeza, porque Nuria intentaba acceder a información de mis cuentas sin consultarme primero. Guardé el sobre cuidadosamente y decidí no mencionarle nada. Al menos no todavía. Necesitaba observar, entender qué estaba sucediendo realmente. Agosto de 2023 fue el mes en que mi cuerpo dejó de enviar advertencias sutiles y comenzó a gritar pidiendo ayuda. El dolor abdominal se volvió insoportable algunas noches, despertándome a las 3 o 4 de la madrugada, con punzadas agudas que me dejaban sin aliento. Mi peso cayó en picada. En solo 3 semanas perdí 8 adicionales. Cuando me miraba al espejo, veía a un hombre demacrado que apenas reconocía. Lo más alarmante fue la ictericia. Mi piel y mis ojos adquirieron un tono amarillento que no podía ignorar ni disimular. Me sentía débil constantemente, como si mi cuerpo estuviera consumiendo sus propias reservas solo para mantenerse funcionando. Había días en que subir las escaleras hasta mi apartamento del 3er piso me dejaba exhausto, jadeando como si hubiera corrido un maratón. Volví a llamar a Nuria. «Hija, no mejor. 16 kilos es imposible. Seguramente es menos. Además, un poco de pérdida de peso a tu edad no es malo», respondió con un tono que pretendía ser tranquilizador, pero que sonaba forzado. Esa conversación me decidió. Algo estaba profundamente equivocado, no solo con mi salud, sino con la actitud de mi hija. Su insistencia en minimizar mis síntomas, en bloquear cualquier intento de buscar ayuda adicional, comenzó a parecerme sospechosa. Tomé una decisión que probablemente me salvó la vida. Buscaría ayuda médica por mi cuenta sin informarle a Nuria. Recordé que un antiguo socio de negocios, Emilio Durán Vega, me había mencionado hacía años a su médico de cabecera, el doctor Ricardo Navarro Gil. Es excepcional, Andrés. Meticuloso. No se conforma con diagnósticos superficiales, me había dicho Emilio en su momento. El 23 de agosto llamé discretamente a la clínica privada donde trabajaba el doctor Navarro. La recepcionista me informó que la primera consulta disponible era para el 4 de septiembre, dentro de 12 días. Acepté inmediatamente y pagué la consulta por adelantado con mi tarjeta de crédito. 180 euros que saqué de una cuenta de ahorros antigua que Nuria desconocía. Durante esos 12 días de espera, mi condición siguió deteriorándose. La ictericia se intensificó hasta el punto de que incluso conocidos en el supermercado me preguntaban si me encontraba bien. Mentía diciendo que había tenido una gripe fuerte. Cualquier cosa para no tener que explicar que mi propia hija parecía empeñada en convencerme de que estaba sano
cuando claramente no lo estaba. Nuria vino a visitarme el 30 de agosto. Trajo comida preparada, sonrió. Me preguntó cómo me sentía. Yo le dije que igual, sin mencionar la nueva cita médica. Observé cómo sus ojos recorrían mi rostro amarillento, mi cuerpo visiblemente más delgado, y lo que vi en su expresión me heló la sangre. No era preocupación, era algo más cercano a la satisfacción contenida, como si mi deterioro fuera exactamente lo que esperaba ver. El 4 de septiembre llegó finalmente. Me levanté temprano. Me vestí con cuidado para disimular lo mucho que la ropa me quedaba holgada, y tomé un taxi hasta la clínica del doctor Navarro. No quería arriesgarme a conducir con lo débil que me sentía. La consulta estaba en un edificio moderno del centro de Valencia. Nada ostentoso, pero impecablemente limpio y profesional. La recepcionista me saludó cordialmente y me hizo pasar a la sala de espera. Apenas 5 minutos después, una enfermera me llamó. El doctor Ricardo Navarro Gil era un hombre de unos 60 años. Cabello gris perfectamente peinado, gafas de montura metálica y una presencia que transmitía competencia y seriedad. Me estrechó la mano firmemente y me indicó que me sentara. «Señor Vila, cuénteme qué lo trae por aquí», dijo mientras abría una carpeta nueva con mi nombre. Por primera vez en meses pude hablar sin interrupciones. Le describí todo cronológicamente. El dolor abdominal que comenzó en marzo, la fatiga, la pérdida de apetito, los cambios en la orina y las heces, la dramática pérdida de peso, la ictericia progresiva. Le mostré la receta del doctor Soler y le expliqué que el omeprazol no había producido ninguna mejoría. El doctor Navarro me escuchó atentamente tomando notas detalladas. No mostró escepticismo ni condescendencia. Su rostro reflejaba concentración profesional genuina. ¿Alguien en su familia ha tenido problemas pancreáticos o hepáticos?, preguntó. Mi padre murió de cirrosis a los 72 años, pero él bebía en exceso. Yo apenas tomo alcohol, respondí. El doctor asintió y se puso de pie. Voy a examinarlo físicamente y luego necesitamos hacer varios estudios urgentes. El examen físico del doctor Navarro fue exhaustivo y meticuloso. Palpó mi abdomen con cuidado, presionando diferentes zonas, mientras me preguntaba dónde sentía molestias. Cuando tocó la parte superior derecha, justo debajo de las costillas, el dolor me hizo contraerme involuntariamente. «Aquí duele especialmente», observó anotando algo en su carpeta. Revisó mis ojos de cerca, examinó el tono de mi piel bajo la luz de su lámpara médica y midió mi presión arterial. 140/90 elevada para mi historial habitual. «Señor Vila, sus síntomas son preocupantes y requieren investigación inmediata. Voy a solicitar análisis completos de sangre con marcadores hepáticos y pancreáticos, una ecografía abdominal y una tomografía computarizada. También necesito que se haga una prueba de marcadores tumorales», dijo con seriedad profesional, pero sin dramatismo innecesario. La palabra tumorales resonó en mi cabeza como una campana. «¿Sospecha algo específico, doctor? Prefiero no especular hasta tener los resultados». Pero sus síntomas combinados con la ictericia progresiva justifican descartar patologías serias. «La buena noticia es que actuaremos rápido», respondió mientras escribía las órdenes médicas. Salí de esa consulta con 7 hojas de solicitudes de exámenes y 3 citas programadas para los siguientes 5 días. El doctor Navarro me había dejado claro que era urgente. Los análisis de sangre los hice esa misma tarde en el laboratorio de la clínica. La ecografía quedó agendada para el 6 de septiembre y la tomografía para el 8. Durante esos días viví en una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de finalmente obtener respuestas reales.
terror de lo que esas respuestas podrían revelar. No le conté nada a Nuria. Ella llamó un par de veces preguntando cómo me sentía, y yo respondí con evasivas. Igual, hija, tomando mi medicación. El 9 de septiembre, el doctor Navarro me citó personalmente por teléfono. Señor Wieland, necesito que venga mañana a las 10 de la mañana. Tengo todos sus resultados y debemos hablar con calma. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama, mi mente recorriendo todos los escenarios posibles. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, incapaz de seguir fingiendo que podía descansar. El 10 de septiembre llegué a la clínica media hora antes de mi cita. La recepcionista me ofreció café, pero lo rechacé. Mi estómago estaba cerrado por la ansiedad. Cuando finalmente me llamaron al consultorio del doctor Navarro, mis manos temblaban ligeramente. El doctor tenía varias placas de imagen en su pantalla y varios documentos impresos sobre su escritorio. Me indicó que me sentara y respiró hondo antes de hablar. Señor Vila, lamento informarle que los resultados confirman un diagnóstico serio. Tiene un adenocarcinoma de páncreas en estadio 3. El tumor mide aproximadamente 4,5 centímetros y está localizado en la cabeza del páncreas, lo que explica la ictericia obstructiva que presenta. También hay compromiso de ganglios linfáticos regionales, pero afortunadamente no hemos detectado metástasis a distancia todavía. Las palabras llegaron como puñetazos. Cáncer, páncreas, estadio 3. Mi cerebro intentaba procesar la información, mientras el doctor continuaba explicando. El cáncer pancreático es agresivo, no voy a mentirle, pero lo hemos detectado antes de que se disemine a otros órganos, y eso nos da opciones terapéuticas. Necesitamos actuar rápido. Voy a referirlo urgentemente a un oncólogo cirujano con quien trabajo, el doctor Marcos León. Él evaluará si es candidato para cirugía, que sería el tratamiento más efectivo en este momento. Me quedé en silencio varios segundos tratando de encontrar mi voz. ¿Cuánto tiempo? No hablemos de pronósticos todavía. Primero veamos qué opciones tenemos con tratamiento agresivo. ¿Hay casos de supervivencia significativa? Pero el tiempo es crítico, señor Vila. Cada semana cuenta. Salí de esa consulta con la sensación de estar caminando dentro de una pesadilla. Cáncer de páncreas, estadio 3. Había escuchado suficientes historias sobre esa enfermedad para saber lo devastadora que podía ser. Mi mente comenzó a hacer cálculos retrospectivos. Según el doctor Navarro, un tumor de ese tamaño probablemente llevaba desarrollándose al menos 6 a 9 meses. Eso significaba que cuando vi al doctor Soler en junio, el cáncer ya estaba ahí. Si me hubiera hecho los estudios apropiados entonces, lo habríamos detectado en una etapa más temprana, posiblemente estadio 2, quizás incluso estadio 1, si los síntomas iniciales de marzo hubieran sido investigados adecuadamente. Pero el doctor Soler me recetó meprazol y me despachó como un anciano hipocondríaco. ¿Por qué? Un profesional competente habría ordenado al menos análisis básicos ante un cuadro como el mío. Entonces recordé la consulta con claridad demoledora. Recordé cómo Nuria me interrumpió, cómo me llamó viejo, inútil, exagerado, cómo convenció al médico de que yo solo buscaba atención. Recordé la expresión del doctor Soler cambiando instantáneamente después de esas palabras. ¿Cómo dejó de tomarme en serio? Y entonces, como piezas de un rompecabezas macabro ensamblándose, recordé otros detalles. La carta del banco sobre su intento de acceder a mis cuentas, su insistencia en minimizar mis síntomas, su resistencia cada vez que mencionaba buscar una segunda opinión, su visita del 30 de agosto, cuando la vi mirarme con algo que no era preocupación, sino satisfacción.
Llegué a mi apartamento y encendí mi ordenador con manos temblorosas. Entré al correo electrónico que compartía con Nuria desde hacía años para asuntos familiares. Ella tenía la contraseña porque originalmente lo creamos para coordinar cuidados de su madre durante la enfermedad. Nunca cambié esa clave. Nunca tuve razones para desconfiar. Busqué en la carpeta de enviados cualquier mensaje que ella hubiera mandado desde esa cuenta. Lo que encontré me quitó el aire de los pulmones. El 16 de mayo de 2023, casi un mes antes de la consulta con el doctor Soler, Nuria había enviado un correo a un bufete de abogados llamado Ruiz y Asociados. La respuesta del abogado, fechada 3 días después, explicaba que, en ausencia de testamento, los hijos heredaban automáticamente. El proceso podía demorar entre 6 y 12 meses, dependiendo de la complejidad del patrimonio. Mencionaba también que si el fallecido tenía capacidades mentales disminuidas antes de morir, ciertos trámites podrían simplificarse. Seguí buscando. Encontré más correos, muchos más. El 24 de mayo, Nuria escribió a su esposo Óscar desde esa misma cuenta, probablemente olvidando que yo tenía acceso. Mi padre mencionó que tiene más dinero del que pensábamos, 130.000 en ahorros. El piso vale más de 200.000 y la empresa podría venderse por 300.000. Si pasa algo, quedamos libres de deudas y con sobra. Solo necesitamos paciencia. La respuesta de Óscar fue escalofriante. ¿Cuánto tiempo crees que tardará? Los bancos nos presionan. 80.000 euros de deuda no desaparecen solos. Necesitamos acelerar el proceso natural de alguna forma. Otro correo del 2 de junio, días antes de la consulta con el doctor Soler. Nuria escribía a Óscar. Papá insiste en ir al médico por unos dolores estomacales. Voy a acompañarlo y asegurarme de que no le hagan estudios profundos. Si es algo serio y no lo tratan, la naturaleza seguirá su curso. A su edad, con esos síntomas, podría ser cualquier cosa grave. Solo tengo que mantenerlo confiado en un tratamiento superficial. Me levanté de la silla sintiendo náuseas. Mi propia hija había planeado deliberadamente sabotear mi diagnóstico médico. No solo eso, estaba esperando activamente que yo muriera para cobrar su herencia y saldar sus deudas. La humillación en el consultorio del doctor Soler no fue un arrebato emocional, fue una estrategia calculada. Nuria me llamó viejo, inútil, exagerado, para que el médico dejara de tomarme en serio, para que no ordenara exámenes que pudieran revelar algo grave, para que me despachara con una receta simple y me enviara a casa a morir lentamente sin intervención médica adecuada. Y casi funcionó. Si yo no hubiera buscado una segunda opinión por mi cuenta, si hubiera seguido confiando en el diagnóstico del doctor Soler, ahora estaría en una etapa mucho más avanzada del cáncer, posiblemente estadio 4 con metástasis, sin opciones de tratamiento efectivo. Mi hija intentó matarme por negligencia inducida. Imprimí todos los correos, cada uno de ellos, 37 páginas de evidencia documental de una conspiración para dejarme morir. Las guardé en una carpeta que escondí en un lugar seguro de mi apartamento. Luego llamé a Emilio Durán, el mismo que me había recomendado al doctor Navarro. Emilio no solo era un antiguo socio comercial, también era abogado corporativo, retirado con excelentes contactos en el ámbito legal. Emilio, necesito tu ayuda urgentemente. Es un asunto legal, delicado y personal, le dije cuando contestó. Nos reunimos esa misma tarde en una cafetería del centro. Le conté todo. El diagnóstico de cáncer, la consulta saboteada con el doctor Solerile. Mostré los correos impresos. Emilio los leyó en silencio, su expresión endureciéndose con cada página. Andrés, esto es gravísimo. Tu hija no solo conspiró para dejarte sin tratamiento médico adecuado, sino que hay evidencia escrita de intención. Esto podría considerarse tentativa de homicidio por omisión
En algunas jurisdicciones, dijo finalmente. No quiero meterla en la cárcel, Emilio. Sigue siendo mi hija, pero necesito protegerme. Necesito asegurarme de que no pueda manipular mi patrimonio, especialmente si el tratamiento oncológico me debilita. Expliqué sintiendo un nudo en la garganta. Emilio asintió comprensivamente. Primero, vamos a revisar todos tus activos y asegurarnos de que estén protegidos. Segundo, necesitas modificar cualquier testamento existente. Tercero, deberíamos considerar otorgar un poder notarial a alguien de confianza para decisiones médicas y financieras, por si en algún momento no puedes tomarlas tú mismo. Y cuarto, documenta absolutamente todo lo que está pasando. Durante los siguientes días, mientras esperaba la cita con el oncólogo que me programó el de Dotter, Trabarro para el 18 de septiembre, Emilio y yo trabajamos en organizar mi situación legal y patrimonial. Revisamos todo meticulosamente. El apartamento estaba a mi nombre exclusivo, valorado oficialmente en 210.000 euros, según la última tasación municipal. Las cuentas bancarias sumaban 130.000 euros en total, distribuidos en depósitos a plazo fijo y una cuenta corriente. Mi participación en Vila Importaciones, la empresa que fundé hace 30 años, representaba el 65% de las acciones con una valoración estimada de 300.000 euros. Si mueres intestado, Nuria hereda todo automáticamente como única descendiente directa, explicó Emilio. El 18 de septiembre tuve mi primera consulta con el doctor Marcos León, el oncólogo cirujano. Era un hombre de unos 50 años, directo y pragmático. Revisó todas mis pruebas diagnósticas y me explicó las opciones con franqueza brutal. El tumor es resecable, lo cual es una buena noticia. Podemos intentar una cirugía llamada procedimiento de Whipple, muy compleja, pero que ofrece la mejor posibilidad de supervivencia a largo plazo. Después necesitará quimioterapia adyuvante. No será fácil, señor Vila, pero es su mejor oportunidad. Acepté inmediatamente. La cirugía quedó programada para el 9 de octubre, 3 semanas después. Necesitaban ese tiempo para optimizar mi estado nutricional y hacer evaluaciones preoperatorias adicionales. Durante esos días, Nuria llamó varias veces. Yo seguía sin contarle nada sobre el diagnóstico real ni sobre la cirugía programada. Le decía que estaba igual tomando mi medicación. Podía escuchar la impaciencia creciente en su voz cada vez que preguntaba por mi salud. El 22 de septiembre decidí que había llegado el momento de confrontarla. No podía seguir posponiendo esa conversación. Necesitaba mirarla a los ojos y escuchar qué tenía que decir cuando supiera que yo conocía su plan. La llamé por teléfono. Nuria, necesito que vengas mañana a mi casa. Es importante. Tenemos que hablar sobre algo serio. Hubo una pausa. ¿Estás bien, papá? ¿Pasó algo? Mañana a las 4 de la tarde. Ven sola sin Oscar, respondí y colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. El 23 de septiembre, Nuria llegó puntualmente. La esperé en el salón con la carpeta de correos impresos sobre la mesa, junto con los informes médicos del doctor Navarro y las placas de la tomografía. Cuando entró, noté inmediatamente su expresión de sorpresa al verme. Había perdido más peso aún, y la ictericia era imposible de ocultar. Parecí genuinamente alarmada por un segundo. «Papá, te ves terrible». «¿Qué está pasando?» Me quedé sentado mirándola fijamente. «Tengo cáncer de páncreas en estadio 3, adenocarcinoma. Me operan en 2 semanas». Su rostro palideció. Se sentó lentamente en el sofá frente a mí. «¿Cáncer? ¿Pero cuándo? ¿Cómo?» Busqué una segunda opinión con un médico de verdad que sí tomó mis síntomas en serio. El doctor Ricardo Navarro Gil me hizo todos los estudios que el doctor Soler nunca ordenó, gracias a tu intervención. Dije con voz controlada, pero cargada de acusación. ¿Mi intervención, papá? Yo solo intentaba evitar que te preocuparas innecesariamente. Basta.
La interrumpí, mi voz elevándose por primera vez. He leído los correos, Nuria, todos. Los mensajes con el abogado preguntando sobre herencias. Los correos con Óscar hablando sobre acelerar el proceso natural. Tu plan para sabotear mi diagnóstico médico. El color desapareció completamente de su rostro. Sus ojos se abrieron con pánico genuino. Leíste como el correo que compartimos. ¿Olvidaste que yo también tengo acceso? Qué conveniente para ti usarlo para planear mi muerte, dije mientras empujaba la carpeta de correos impresos hacia ella. Nuria tomó la carpeta con manos temblorosas. A medida que pasaba las páginas, su respiración se volvió más agitada. Cuando terminó de leer, me miró con ojos llenos de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de rabia y miedo. Invadiste mi privacidad. ¿No tenías derecho a leer esos mensajes?, gritó poniéndose de pie bruscamente. Privacidad, privacidad. Planeaste dejarme morir para cobrar mi herencia y pagar tus deudas. Me humillaste frente al doctor Soler para que no me tomara en serio. Me convenciste de que estaba exagerando mientras un tumor crecía en mi páncreas. Si no hubiera buscado ayuda por mi cuenta, estaría muerto en meses y tú estarías cobrando mi seguro de vida. Respondí levantándome también. Nuria comenzó a llorar histéricamente. No es así. Estás sacando todo de contexto. Esos correos no significan lo que piensas. En ese momento la puerta del apartamento se abrió. Óscar entró sin llamar. Nuria debía haberle dado una copia de mi llave sin mi permiso. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Por qué gritan?, preguntó Óscar acercándose a Nuria. Tu esposa y tú planearon dejarme morir para heredar mi dinero. Eso es lo que está pasando, le dije directamente. Óscar miró los papeles en manos de Nuriay. Su expresión se endureció. Eso es ridículo. Un viejo paranoico malinterpretando conversaciones privadas. Si crees que vamos a permitir que nos difames, te equivocas. Te vamos a demandar por calumnias. Demandarme. Adelante. Tengo evidencia documental de todo. Correos donde discuten acelerar mi muerte. Correos donde planean sabotear mi diagnóstico médico. ¿Quieres llevar esto a un tribunal? Perfecto. Veamos qué opina un juez sobre conspiración para cometer homicidio por omisión. Respondí con una calma que no sentía internamente. Nuria colapsó en el sofá sollozando descontroladamente. «Papá, por favor». Estábamos desesperados. Debemos 80.000 euros. Los bancos nos amenazan con embargos. Perdimos el negocio y eso justifica planear mi muerte. Tu desesperación económica vale más que mi vida. Pregunté sintiendo cómo mi voz se quebraba finalmente. Óscar intentó tomar la carpeta de manos de Nuria, pero ella la apretó contra su pecho. «Devuelve esos documentos. No tienes derecho a retenerlos», exigió Óscar. «Son copias. Los originales están en manos de mi abogado junto con mi Nuevo Testamento». La expresión de Óscar pasó del enojo a algo cercano al pánico. «Nuevo Testamento. No puedes hacer eso. Nuria es tu única hija. Tiene derecho a la legítima, que son 2/3 del patrimonio según la ley española. Pero puedo disponer libremente del tercio restante. Y eso es exactamente lo que hice». Lo interrumpí. Era mentira, pero necesitaba ver sus reacciones. Nuria levantó la cabeza con el rostro hinchado y enrojecido. «¿Qué hiciste con el testamento? Mañana lo sabrán oficialmente. Ahora quiero que se vayan de mi casa, ambos. Y Óscar, deja esa llave que Nuria te dio sin mi autorización». Óscar apretó los puños, su mandíbula tensa. Por un momento pensé que podría volverse violento, pero finalmente sacó la llave de su bolsillo y la arrojó sobre la mesa con fuerza. «Esto no se quedará así, Andrés, ya verás». Se fueron Óscar prácticamente arrastrando a Nuria, que seguía sollozando. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé en el sofá temblando. La confrontación me había agotado física y emocionalmente. Al día siguiente, 24 de septiembre,
Emilio y yo nos reunimos con una notaria de su confianza, la señora Isabel Mendoza Ríos. Durante 3 horas trabajamos en redactar un testamento completamente nuevo, que protegiera mis intereses y reflejara mi verdadera voluntad. La decisión no fue fácil. Nuria seguía siendo mi hija. Llevaba mi sangre, guardaba recuerdos de toda una infancia que alguna vez fue feliz. Pero había cruzado una línea imperdonable. Había elegido el dinero sobre mi vida. El testamento quedó estructurado así. El 80% de mi patrimonio total iría destinado a la Fundación Española de Investigación contra el Cáncer Pancreático. Era una organización seria que financiaba estudios clínicos y programas de detección temprana. Si mi diagnóstico tardío podía servir para ayudar a otros, al menos tendría algún propósito. El 15% sería para Miguel Vilasantos, mi sobrino de 43 años, hijo de mi hermano fallecido. Miguel siempre había sido un muchacho noble, visitándome regularmente, incluso cuando no necesitaba nada de mí. Merecía ese reconocimiento. El 5% restante, aproximadamente 20.000 euros, considerando el valor total de mis bienes, quedaría para Nuria. No podía desheredarla completamente sin causar problemas legales y tampoco quería hacerlo. A pesar de todo, no deseaba verla en la calle, pero 20.000 euros era todo lo que recibiría. Andrés, ¿estás seguro de esta distribución?, preguntó la notaria Mendoza, mirándome por encima de sus gafas. Es tu derecho, pero quiero asegurarme de que lo has pensado bien. Completamente seguro. Mi hija intentó dejarme morir para heredar. Esta es mi forma de asegurarme de que nunca se beneficie de mi fallecimiento. Respondí con firmeza. El testamento fue firmado, sellado y registrado oficialmente ese mismo día. Emilio guardó una copia en su despacho, otra quedó con la notaria, y yo conservé una tercera en una caja de seguridad bancaria. Pero no terminamos ahí. También era necesario proteger mi participación en Vila Importaciones. La empresa valía 300.000 euros y yo poseía el 65% de las acciones. Si fallecía, esas acciones pasarían según el testamento. Pero mientras estuviera vivo y potencialmente debilitado por tratamientos oncológicos, necesitaba asegurarme de que nadie pudiera manipular la gestión empresarial. El 27 de septiembre convoqué una reunión extraordinaria de socios. Además de mí, estaban presentes Tomás Ferrer Molina y Patricia Salas Ortiz, quienes poseían el 25 y 10% respectivamente. Les expliqué mi situación médica con honestidad. Ambos se mostraron genuinamente consternados y solidarios. Tomás, especialmente, había sido mi socio durante 25 años y nuestra relación era más de amistad que meramente comercial. Andrés, lo que necesites de nosotros, la empresa puede funcionar perfectamente mientras te recuperas, dijo Tomás. Les conté también en términos generales sobre la situación con Nuria. No entré en detalles escabrosos, pero dejé claro que había razones por las cuales necesitaba blindar mi participación empresarial. Acordamos crear un fideicomiso irrevocable. Mis acciones serían transferidas a ese fideicomiso con Emilio Durán como fiduciario principal y Tomás como cofiduciario. Ellos administrarían mi participación según instrucciones específicas que dejé por escrito. Si yo fallecía, las acciones se transferirían automáticamente a los beneficiarios designados en mi testamento. El documento especificaba explícitamente que Nuria Vilacampos no tendría ningún derecho de representación, gestión o toma de decisiones sobre mis acciones bajo ninguna circunstancia, ni siquiera si presentaba algún tipo de poder notarial o reclamación legal. Esto es blindaje de nivel militar, comentó Emilio mientras revisábamos los documentos finales. Ich,
Ni con un ejército de abogados podrían penetrar estas protecciones. El proceso legal completo tomó una semana. Para el 2 de octubre todo estaba en orden. Mi patrimonio estaba protegido, mi testamento registrado, mis acciones empresariales blindadas. Nuria no podría acceder a nada, ni siquiera si yo quedaba incapacitado temporalmente por la cirugía o los tratamientos posteriores. Durante esos días previos a la operación, Nuria intentó contactarme repetidamente. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos. Todos decían versiones similares de lo mismo. Que lo sentía, que estaba desesperada, que nunca realmente quiso que muriera. Que solo fueron conversaciones sin intención real. No respondí ninguno. Cada mensaje era evidencia adicional que Emilio archivaba meticulosamente. El 8 de octubre, un día antes de la cirugía programada, recibí un paquete certificado. Era una carta formal del bufete Ruiz y Asociados, los mismos abogados que Nuria había consultado en mayo. La carta exigía que revocara cualquier cambio testamentario reciente, alegando influencia indebida y estado mental comprometido por enfermedad grave. Emilio se rió cuando le mostré la carta del bufete. Están desesperados. Esta amenaza legal no tiene ningún fundamento. Tienes evaluaciones médicas recientes que certifican tu plena capacidad mental. Además, el testamento fue hecho ante notaria con todos los protocolos legales. La cirugía del 9 de octubre fue extensa, 8 horas en el quirófano, mientras el doctor y su equipo realizaban el procedimiento de Whipple, extirpando la cabeza del páncreas, parte del intestino delgado, la vesícula biliar y reconstruyendo el sistema digestivo. Desperté en la unidad de cuidados intensivos, confundido y con dolor, pero vivo. La recuperación fue brutal. Pasé 11 días hospitalizado. Miguel vino a visitarme casi diariamente, trayéndome libros y manteniéndome compañía. Tomás también apareció varias veces con noticias de la empresa. Emilio coordinaba todo desde el aspecto legal. Nuria intentó visitarme el tercer día postoperatorio. Las enfermeras la detuvieron en recepción, porque yo había dejado instrucciones específicas de no permitirle el acceso. Según me contaron después, montó una escena dramática llorando y gritando que tenía derecho a ver a su padre enfermo. Seguridad tuvo que escoltarla fuera del hospital. Para mediados de noviembre ya estaba recuperándome en casa, débil pero estable. El doctor se mostró optimista. La cirugía fue exitosa. Extirpamos todo el tumor visible y los ganglios comprometidos. Los márgenes estaban limpios. Ahora necesita 6 meses de quimioterapia adyuvante. Pero sus probabilidades de supervivencia a 5 años son razonablemente buenas. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de revelar públicamente lo que Nuria había hecho. No solo a ella le debía enfrentar las consecuencias, sino que el resto de mi familia necesitaba saber la verdad. El 22 de noviembre de 2023 organicé un almuerzo familiar en un restaurante privado. Invité a mis 3 hermanos que aún vivían, sus cónyuges, mis sobrinos mayores de edad y varios primos cercanos con quienes mantenía contacto regular. En total, 17 personas. No invité a Nuria ni a Óscar, pero sospechaba que alguien les contaría sobre la reunión. Llegué al restaurante apoyándome en un bastón. Había perdido 24 kilos desde marzo, y aunque estaba recuperándome, mi aspecto físico evidenciaba lo duro del proceso. Varios familiares no pudieron ocultar su sorpresa al verme tan demacrado. Esperamos a que sirvieran el primer plato. Entonces pedí silencio y comencé a hablar. Les conté todo cronológicamente. Los síntomas iniciales, la consulta con el doctor Soler, cómo Nuria me humilló llamándome viejo, inútil, exagerado frente al médico para sabotear mi diagnóstico. Expliqué cómo busqué segunda opinión por mi cuenta y descubrí el cáncer en estadio 3.
Luego mostré copias de los correos impresos. Pasé los documentos por la mesa para que todos pudieran leerlos. El silencio en el salón privado era absoluto, roto solo por exclamaciones ocasionales de incredulidad, mientras mis familiares leían las palabras escritas por Nuria y Óscar. Aquí dice claramente que planeaban acelerar mi proceso natural de muerte, señalé, mi voz temblando ligeramente. Mi propia hija deliberadamente saboteó mi atención médica porque necesitaba mi herencia para pagar sus deudas. Si yo no hubiera buscado ayuda por mi cuenta, estaría muerto ahora. Mi hermana Pilar rompió a llorar. Mi hermano Joaquín se puso de pie claramente furioso. «Esto es imperdonable. ¿Cómo puede una hija hacer algo así?» Mi sobrina Carmen, hija de Joaquín, levantó uno de los correos. «Tío Andrés, esto es un intento de asesinato. Deberías denunciarla penalmente. He considerado esa opción. Mi abogado dice que hay base legal para una denuncia por tentativa de homicidio por omisión. Pero es mi hija. A pesar de todo, sigue siendo mi hija. He tomado medidas legales para proteger mi patrimonio. También intentaron conseguir acceso a información bancaria sin autorización. Buscaron abogados para acelerar procedimientos de herencia. Esto no fue un impulso momentáneo. Fue un plan sostenido durante meses. La conversación se extendió durante horas. Algunos familiares expresaban rabia, otros tristeza profunda. Varios admitieron que habían notado cambios en el comportamiento de Nuria durante el último año, pero no le habían dado importancia. Mi prima Teresa recordó Quinn una reunión familiar de abril. Nuria había hecho comentarios sobre lo injusto que era que personas mayores acumularan patrimonio sin compartirlo con generaciones más jóvenes que realmente lo necesitaban. Para cuando terminó el almuerzo, toda mi familia extendida conocía la verdad completa. Les pedí que no confrontaran directamente a Nuria, pero que supieran con quién estaban tratando. 3 días después, el 25 de noviembre, Nuria apareció en mi apartamento. Había conseguido otra llave, probablemente una copia que guardaba desde antes. Entró sin llamar mientras yo estaba descansando en el sofá. «Papá, necesitamos hablar», dijo su voz cargada de desesperación. Me incorporé lentamente. «¿Cómo entraste?» «Te pedí que devolvieras todas las llaves. Eso no importa. Toda la familia me está evitando. Carmen me llamó para decirme que soy una vergüenza. Joaquín me envió un mensaje diciendo que nunca quiere volver a verme». «¿Qué les dijiste?» «La verdad, les mostré los correos donde planeas mi muerte con Óscar. Les expliqué cómo saboteaste mi diagnóstico médico. ¿Esperabas que mantuviera tu secreto?» Respondí con calma. Nuria se dejó caer en una silla cubriéndose el rostro con las manos. «Has destruido mi vida. Nadie me habla. Perdí mi familia. Tú destruiste tu propia vida cuando decidiste que mi muerte era conveniente para tus finanzas. Yo simplemente me aseguré de que todos supieran la verdad», repliqué sin emoción. «Papá, por favor, estábamos desesperados. Los bancos nos amenazaban con quitarnos el apartamento. Óscar perdió su trabajo después de que el negocio quebrara. No sabíamos qué hacer», suplicó levantando la cabeza para mirarme con ojos enrojecidos. «Y tu solución fue dejarme morir de cáncer sin tratamiento. ¿Sabes qué habría pasado si no busco ayuda por mi cuenta? El tumor habría seguido creciendo. Para enero o febrero estaría en estadio 4, con metástasis en hígado y pulmones. Habría muerto entre dolores atroces para marzo o abril. Eso era lo que esperabas, ¿verdad?» Nuria comenzó a sollozar violentamente. «No, nunca quise que sufrieras. Solo pensé que si era algo grave, la naturaleza seguiría su curso ¿y qué? Y te ahorrarías el problema de verme luchar por mi vida y cobrarías más rápido la herencia». La interrumpí sintiendo cómo la rabia que había contenido durante meses finalmente se liberaba. ¿Tienes idea de lo que se siente descubrir que tu única hija preferiría verte muerto antes que pobre? «No digas eso.
Te amo, papá. Siempre te he amado, gritó entre lágrimas. Quizás a tu manera retorcida sí, pero claramente amas más el dinero. Ahora vete de mi casa y no vuelvas a entrar sin permiso. La próxima vez llamaré a la policía. Nuria se fue tambaleándose, destrozada. Cambié todas las cerraduras al día siguiente. Lo que no esperaba era su siguiente movimiento legal. El 5 de diciembre de 2023 recibí una citación judicial. Nuria y Óscar me habían demandado solicitando una declaración de incapacidad mental temporal debido a mi condición médica. Alegaban que el cáncer y los tratamientos habían afectado mi capacidad de juicio y que, por tanto, el testamento modificado en septiembre era inválido. Pedían ser designados como mis tutores legales temporales para proteger mis intereses. Emilio estaba furioso cuando revisó los documentos. Esto es absurdo y ofensivo, pero tenemos que tomarlo en serio porque un juez lo admitió a trámite. Necesitamos preparar una defensa sólida. La audiencia quedó programada para el 19 de diciembre. Teníamos 2 semanas para reunir evidencia de mi plena capacidad mental. El doctor Navarro proporcionó un informe médico extenso, certificando que aunque tenía cáncer, mi función cerebral y capacidades cognitivas estaban completamente intactas. El doctor hizo lo mismo, enfatizando que el tipo de cáncer que padecía no afectaba en absoluto las funciones mentales. Pero Emilio sugirió ir más allá. Necesitamos una evaluación neuropsicológica formal, algo que ningún juez pueda cuestionar. El 11 de diciembre fui sometido a 5 horas de pruebas exhaustivas realizadas por la doctora Marta Delgado Cruz, neuropsicóloga forense especializada en evaluaciones de capacidad legal, test de memoria, razonamiento lógico, toma de decisiones, comprensión verbal, funciones ejecutivas. Los resultados fueron concluyentes. Mi rendimiento cognitivo estaba dentro de rangos normales para mi edad y nivel educativo en todas las áreas evaluadas. De hecho, en algunas pruebas superé promedios esperados. La doctora Delgado redactó un informe de 18 páginas que básicamente demolía cualquier argumento de incapacidad mental. El día de la audiencia, 19 de diciembre, llegué al juzgado acompañado por Emilio y Miguel. Nuria y Óscar estaban con su abogado, el mismo del bufete Ruiz y Asociados. El juez era un hombre de unos 60 años, llamado Ignacio Bermúdez Colón, con reputación de ser meticuloso e imparcial. Escuchó primero los argumentos de la parte demandante. El abogado de Nuria, un tipo llamado Felipe Ruiz Castro, presentó su caso con dramatismo calculado. Señoría, mi clienta está incluía flores secas prensadas, las mismas que yo solía regalarle a su madre décadas atrás. No respondí. La segunda carta llegó el 3 de marzo, día de mi cumpleaños número 68, más disculpas. Más explicaciones sobre su desesperación financiera. Más súplicas para que le diera una oportunidad de demostrar que había cambiado. Tampoco respondí. Las cartas continuaron llegando cada 2 o 3 semanas. Todas guardaban el mismo patrón: arrepentimiento, justificaciones parciales, promesas de ser mejor hija. Emilio sugirió que las conservara todas como evidencia adicional en caso de futuros problemas legales. A través de conocidos mutuos, me enteré de que la situación financiera de Nuria y Óscar había empeorado considerablemente. Tuvieron que vender su coche, un BMW que habían comprado durante los años buenos por 8.000 euros para pagar parte de las costas judiciales. Se mudaron a un apartamento más pequeño en las afueras de Valencia, reduciendo su renta mensual de 100 a 650 euros. Óscar finalmente consiguió trabajo como vendedor en una tienda de electrodomésticos, ganando apenas 13 euros mensuales. Nuria, quien nunca había trabajado formalmente en su vida adulta,
tuvo que aceptar un puesto de dependienta en un supermercado por 1.100 euros al mes. Entre ambos ganaban 2.400 euros mensuales. Después de la renta quedaban 1.750. De ahí tenían que pagar servicios, comida, transporte y las cuotas mensuales de la deuda con los bancos que habían negociado. Vivían ajustadamente, sin lujos, trabajando ambos turnos completos por primera vez en años. Parte de mí, la parte que recordaba a la niña pequeña, que alguna vez fue Nuria, sentía una punzada de lástima. Pero la mayor parte de mí, la parte que casi muere por su plan calculado, se mantenía firme. Esto era una consecuencia directa de sus decisiones, no algo que yo les hubiera impuesto injustamente. En abril recibí una llamada inesperada. Era la terapeuta de Nuria, una psicóloga llamada doctora Elena Torres Martín. Me pidió permiso para hablar conmigo sobre el caso de mi hija. Le dije que podía hacerlo. Señor Vila, su hija ha estado trabajando conmigo durante 4 meses. No estoy llamando para pedirle que la perdone o que cambie sus decisiones legales. Pero creo que es importante que sepa que ella está genuinamente enfrentando lo que hizo. Ha habido momentos de crisis suicida que hemos tenido que manejar cuidadosamente. No la estoy excusando, solo informándole de la realidad de su estado mental actual, explicó la doctora Torres con tono profesional, pero compasivo. Agradezco la información, doctora, pero mi hija planeó dejarme morir. Casi lo consigue. Yo también tuve pensamientos oscuros cuando descubrí el cáncer y la traición simultáneamente. La diferencia es que yo era inocente en todo esto, respondí. Lo entiendo completamente. Su reacción es absolutamente válida. Solo quería que supiera que ella está asumiendo responsabilidad real, no solo palabras vacías, dijo antes de despedirse cortésmente. El 28 de abril completé mi 6º y último ciclo de quimioterapia. El doctor ordenó un PET scan completo, el estudio más exhaustivo posible para detectar células cancerosas residuales. Los resultados llegaron el 10 de mayo. Remisión completa. No había evidencia metabólica de enfermedad activa en ninguna parte de mi cuerpo. Técnicamente estaba libre de cáncer, aunque los médicos nunca usan esa frase definitivamente con cáncer pancreático. Prefieren hablar de remisión y vigilancia estrecha, pero para efectos prácticos había sobrevivido contra un diagnóstico que mataba al 80% de los pacientes en menos de 5 años. Yo estaba en remisión completa solo 8 meses después de la cirugía. Hoy es julio de 2024. Han pasado 16 meses desde aquella consulta humillante con el doctor Soler, 14 meses desde el diagnóstico que cambió mi vida y 9 meses desde la cirugía que me salvó. Estoy sentado en la terraza de mi apartamento con una taza de té verde que el doctor Navarro recomienda para la recuperación, mirando el atardecer sobre Valencia. He recuperado 11 de los 24 kilos que perdí. Mi cabello, que se cayó completamente durante la quimioterapia, está creciendo de nuevo con más canas que antes, pero más fuerte. La neuropatía en mis manos ha mejorado notablemente, aunque todavía siento hormigueo ocasional en las puntas de los dedos. Las revisiones médicas cada 3 meses continúan mostrando resultados alentadores. Físicamente estoy recuperándome. Emocionalmente el proceso es más complejo. La Fundación Española de Investigación contra el Cáncer Pancreático me invitó en junio a participar en su junta directiva como asesor. Acepté. Si voy a dejarles la mayor parte de mi patrimonio, quiero estar involucrado mientras pueda. He conocido a investigadores brillantes trabajando en detección temprana. Exactamente lo que podría haber marcado la diferencia en mi caso. Cada euro que eventualmente reciban de mi herencia financiará estudios que podrían salvar vidas. Miguel ha sido una presencia constante. Viene a cenar conmigo cada jueves.
Hablamos de la empresa, de la familia, de política, de fútbol, de todo menos del tema que pesa como una sombra entre nosotros. Nuria, él sabe que es un territorio delicado y respeta mi silencio al respecto. Tomás y Patricia, en Vila Importaciones, han manejado brillantemente la empresa durante mi recuperación. De hecho, el primer trimestre de 2024 fue el más rentable en 5 años. Me mantienen informado de todas las decisiones importantes, pero ya no necesitan mi presencia diaria. La empresa está en buenas manos. El resto de mi familia ha sido solidaria. Pilar me visita semanalmente con comida casera, que insiste en que necesito para recuperar peso. Joaquín llama cada domingo para verificar que estoy bien. Mis sobrinos me incluyen en reuniones familiares, celebraciones, cumpleaños. Me siento rodeado de afecto genuino, pero hay un vacío, una ausencia que ninguna cantidad de apoyo familiar puede llenar completamente. Nuria era mi única hija,
Durante 38 años fue parte fundamental de mi identidad. Ser padre definió gran parte de quién era yo, y esa relación está rota, quizás irreparablemente. Las cartas de Nuria dejaron de llegar en junio. La última que recibí, fechada el 23 de junio, era diferente a las anteriores, más corta, menos dramática. Decía simplemente: «Papá, entiendo si nunca puedes perdonarme. Solo quiero que sepas que me alegro de que estés vivo y recuperándote. Eso es más importante que cualquier cosa que yo haya perdido. Siempre te amaré, aunque ya no tenga derecho a tu amor. Tu hija que cometió el peor error de su vida. Nuria, la leí 3 veces». La guardé con las demás en una caja de madera que perteneció a mi esposa. No la respondí, pero tampoco la tiré. A veces me pregunto si fui demasiado severo, si debería haber permitido algún camino hacia la reconciliación. Pero entonces recuerdo los correos. Acelerar el proceso natural. Solo necesitamos paciencia. Las palabras escritas con frialdad calculada mientras mi cuerpo literalmente se consumía por un cáncer sin diagnosticar. Ella no solo me traicionó por dinero, me convirtió en un obstáculo a eliminar. Me redujo a una cifra bancaria más valiosa, muerta que viva, y casi lo logra. Si yo hubiera sido un poco menos desconfiado, un poco más complaciente, estaría en un cementerio ahora, y ella estaría gastando mi herencia. No puedo perdonar eso. Quizás algún día, cuando sea mucho más viejo, o cuando sepa que mi tiempo realmente se acerca, consideraré alguna forma de reconciliación limitada. Pero no ahora. La herida es demasiado profunda, demasiado reciente. He aprendido lecciones duras sobre la naturaleza humana, sobre cómo la desesperación financiera puede corromper incluso vínculos que creíamos sagrados, sobre cómo el dinero revela el verdadero carácter de las personas, sobre cómo debemos protegernos incluso de aquellos que amamos cuando sus acciones demuestran que nosotros somos prescindibles para ellos. También aprendí sobre mi propia fortaleza. Enfrenté cáncer y traición simultáneamente y sobreviví a ambos. Tomé decisiones difíciles para protegerme cuando habría sido más fácil dejarse llevar por el afecto paternal ciego. Establecí límites cuando habría sido tentador ceder por culpa o nostalgia. El testamento permanece como lo establecí: 80% para la fundación, 15% para Miguel, 5% para Nuria. No he modificado esa distribución y no tengo planes de hacerlo. Es justo según mi perspectiva. Nuria recibirá suficiente dinero para tener un pequeño colchón financiero, pero no será recompensada por su traición. Emilio revisa regularmente todos los aspectos legales para asegurar que todo esté en orden. El fideicomiso sobre las acciones de la empresa funciona perfectamente. Mis instrucciones médicas están claramente documentadas en caso de futuras emergencias. Todo está protegido. Miro hacia el futuro con esperanza cautelosa. Los médicos dicen que si completo 5 años sin recurrencia, mis probabilidades de supervivencia a largo plazo mejoran dramáticamente. Estoy en el camino correcto. Planeo viajar el próximo año, algo que siempre pospuse durante mis años laborales. Quiero ver Portugal, Italia, tal vez Grecia. Quiero vivir lo que casi pierdo. Pienso en Nuria. Todos los días la extraño. Extraño a la hija que creí tener, no a la persona que demostró ser. ¿La perdonaré alguna vez completamente? Honestamente, no lo sé. Lo que sí sé es que sobreviví contra un cáncer agresivo, contra una traición devastadora, contra el peso de tomar decisiones que rompieron mi propia familia. Sobreviví porque me negué a ser víctima, porque busqué ayuda cuando todos me decían que exageraba, porque confié en mi instinto cuando algo no encajaba.
Y ahora, sentado en esta terraza, viendo el sol ponerse sobre una ciudad que ha sido mi hogar durante 68 años, puedo decir con certeza absoluta que la vida que reconstruí, aunque solitaria en algunos aspectos, es auténtica. Ya no tengo que preocuparme por quien desea secretamente mi muerte. Estoy rodeado solo de personas que genuinamente celebran que siga vivo. Eso al final vale más que cualquier reconciliación forzada con quien una vez me llamó viejo, inútil, exagerado, mientras planeaba mi fin. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.